Bueno, buenas noches. Estamos con una comunicación, una grabación, vamos a tener hoy muy linda, pero muy fuerte a la vez. Estamos con Isela Requenes, que nos dio la oportunidad de poder comunicarnos, donde pasó algo en su vida muy fuerte que ella nos va a contar, muy fuerte, muy fuerte. Pero más allá de eso que vivió, nos va a pasar un mensaje muy lindo, que es difícil de entender. No, te va a costar entenderlo, te va a costar a los que están viendo, pero hay que tomarlo en cuenta porque viene de una madre, no viene de cualquiera. Entonces, bueno, Isela, gracias por estar. Eh, Quiero que estés relajada, tranquila y que seas libre de hablar y contar lo que vos quieras. ¿Cómo estás? Muy bien, Adriano, muchas gracias por darme la oportunidad nuevamente de contar mi historia. Han pasado muchas cosas en mi vida y la verdad te doy las gracias por poder ayudar a otra gente que están como yo estuve en algún momento. La pérdida de un hijo es algo muy doloroso y pienso que es muy difícil de superar. Y bueno, aquí estoy para compartirles mi historia. No pretendo convencer a nadie. Simplemente es mi experiencia, lo que yo he vivido, que puede sonar un poco increíble, pero es la realidad. Yo no tengo ninguna intención de mentir o ni que me crean. Yo simplemente quiero compartir mi experiencia. Por eso, quédate tranquila, Isela, que acá la gente que nos acompaña en este canal, o los que estamos más bien en estos tipos de canales, puede haber alguno que piense cualquier cosa, pero eso es la vida misma. Así que, para adelante. Y bueno, contanos, ¿qué es lo que te pasó en tu vida, Isela? Bueno, hace ya dos años y algunos meses, el 4 de junio del 2021, asesinaron a mi hijo afuera de mi departamento. Yo jamás pensé vivir una historia así, una tragedia así. Y, y bueno, pues pasó. Y esto pasó, se me hace un poco difícil contarlo, pero mi hijo se llama, yo digo que se llama, todavía, siempre voy a Ah, decir que se llama, sin porque dudas para se mí llama, sin dudas. se llama Daniel. Y Daniel tenía 28 años cuando lo asesinaron. Y él tuvo esquizofrenia por 10 años. Fue muy difícil esa enfermedad para mí, para él, para toda la familia. Y pues sucedió casi en la pandemia y resulta que en ese tiempo no, mi hijo tenía unos episodios muy fuertes de esquizofrenia y yo llamaba a los hospitales psiquiátricos para que le dieran medicina y no fue posible que me dieran nada. Incluso yo llamaba para decirles que necesitaba que lo checaran y no. Desafortunadamente me decían que él era una persona adulta, que él tenía que hablar y hacer las citas, pero él estaba tan mal al último que ya no, él no tenía ningún interés por la vida, él ya no quería vivir y bueno, pasó así, pero lo curioso de esto es que él presintió su muerte, tal vez como un año, 2 años atrás. Y se me hace muy curioso esto porque él cuando le daba algún episodio de esquizofrenia, él se asomaba por la ventana que está aquí atrás de mí. Estoy en el que era su cuarto. Y él siempre veía 4 personas. En el último tiempo, la esquizofrenia fue tan fuerte que no solamente escuchaba cosas, sino que ya tenía muchas visiones. Y él decía, mira, ahí hay 4 personas, 4 hombres que me quieren matar y me quieren matar. Y él le daba mucha paranoia, él quería defenderse.
Y bueno, pues así pasaron varias veces hasta que ese 4 de junio pasó lo mismo, pero esta vez fue una realidad. Era real y recuerdo que fue un viernes y ese día yo estaba trabajando y aquí en mi casa estaba él, Daniel, estaba mi hija Alondra, que en ese tiempo tenía 13 años, y mis 2 nietos, que tenían 10 y 5 años. Entonces estaban aquí los 4 y pasó así. Tuvo un episodio muy fuerte de esquizofrenia, se asomó por la ventana, vio a estas personas y él empezó con esa paranoia y a decir que lo querían atacar y él sintió la necesidad de salir a defenderse, aunque no le habían hecho nada. Salió al parking fuera de mi casa a decirles que no podían estar aquí, que no podían, que se tenían que ir del parking, que ellos no vivían aquí, que se tenían que ir. Y en ese momento estuvieron presentes 2 personas, nada más, pero fueron 4 las personas que estuvieron involucradas en su asesinato. Y él salió y les dijo que se fueran y empezó una discusión, pero mi hijo no tenía ninguna arma, él no tenía nada. Entonces empezó esa discusión y pronto este muchacho que se llama Christian sacó una pistola y empezó a dispararle. Yo no estaba ahí, yo venía de trabajar. Me faltaba poquito para llegar aquí a mi casa. Entonces me habla mi hija y me dice, necesito que vengas rápido. Mi hija Alondra, de 13 años, me habló y me dice, necesito que vengas rápido, dice, porque está Dani, dice, y hay una pistola y todo está muy mal. Cuando yo no supe cómo llegué, todavía me faltaban como unos 10 minutos para llegar a mi casa. No supe cómo llegué, pero cuando llegué aquí a los departamentos, ya estaba la policía, estaban los paramédicos, había muchísima gente. Entonces, y yo no sabía qué había pasado, yo no entendía. Y yo decía, qué es lo que pasó? Yo veía y trataba la escena y trataba de entender qué fue lo que pasó. ¿Quién está lastimado? ¿Quién está en el piso? ¿Qué pasó? Entonces yo me acerqué, abracé a mi hija muy fuerte y todavía mi mente ya estaba bloqueada. Y cuando me quise acercar, los paramédicos no me dejaban y serían como unos 2 metros, tal vez, 2, 3 metros, y no me acercaba. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Pero mi hija no me decía nada y ella solamente me decía, mamá, todo está bien, todo está bien. Cuando volteó a ver el cuerpo que estaba tirado, vi que eran los tenis de mi hijo y dije, es Daniel. Y me acerqué, corrí a verlo y lo vi, pero era tanta sangre la que había que yo parecía una escena de película, de las películas más trágicas, y solamente vi que empezó a mover sus ojos, pero ya se estaba yendo y los paramédicos se dieron cuenta de que yo estaba ahí y me dijeron, no puedes estar aquí, tienes que retirarte. Me retiré y no pasaron ni siquiera 2 minutos cuando se acercan los paramédicos y me dicen, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer. Él ya murió. Y fue tan difícil para mí que yo no podía creerlo. No, en ese momento en que me dijeron que él había muerto, mi mente se fue. Entré en un estado de shock muy grande y estuve como 15, 20 minutos más ahí en la escena, abrazando a mi hija me abrazaba a mí y otra sobrina también. Fue un caos porque mis nietos estaban adentro del departamento y no podían salir porque no querían que vieran esa escena.
Bueno, pues total que los sacaron por una ventana, los llevaron a los niños y ya de ahí me empecé a poner muy mal yo y me tuvieron que llamaron la ambulancia y me tuvieron que llevar al hospital. Ya no volví a ver el cuerpo de mi hijo, pero fue un dolor tan grande para mí y para mi hija. Bueno, pues así pasó. El, las personas que lo atacaron, por supuesto, dispararon y se fueron. Se fueron en ese momento. Cuando yo vi a mi hijo, yo no me imaginaba cuántos disparos tenían. Yo solamente vi un disparo en el pecho, que era cuando estaba sangrando y fue todo lo que sabía. Afortunadamente, a los 2 días agarraron a 2 personas, la policía detuvo a 2 personas y al tercer día detuvieron a las otras 2 personas, incluyendo el que disparó. Y ah, desde ese día están en la cárcel. Y para mí todo esto me cambió la vida, me cambió la vida. Fue tanto dolor que yo no sabía cómo manejarlo. Yo estuve en shock por varios, no sé si se puede decir días o semanas, pero afortunadamente tuve el apoyo de mi familia, siempre lo he tenido. Y pues ellos me ayudaron a salir adelante, a hacer todas las cosas del funeral. Yo no podía hacer nada. Y pasó todo esto, pasó la misa, pasó el funeral y un día ya había pasado como, tal vez como 2 semanas. Y yo llegué a mi casa y me acosté en su cama donde él, que era de él, me acosté y yo estaba deshecha, yo lloraba, lloraba y lloraba, y yo no podía hacer otra cosa más que llorar. Entonces me quedé dormida profundamente ese día y recuerdo que no sé qué, más bien no sé qué pasó, pero lo único que recuerdo es que cuando yo desperté sentía como que algo había pasado dentro de mí. No sabía qué era, no sabía, pero yo sabía que sentía algo adentro de mí. Y después recordé como a la semana, recordé una voz que me dijo, ah, tú tienes las semillas. En ese momento sentí como si me hubieran plantado muchas semillas. Entonces yo recordaba que una voz que me decía, te plantamos las semillas, ahora a ti te toca hacerlas crecer. No le puse mucha importancia, me sorprendió eso, pero no le puse mucha importancia porque el dolor era tan grande, tan fuerte que yo no tenía tiempo para analizar eso, qué era. Yo seguía con mi dolor y enojada, con esa negación que uno siente al principio. Yo decía, no, es que no, esto no puede ser, esto es una pesadilla, esta es la peor pesadilla que he pasado, no puede ser. Y bueno, así pasó. Yo quería tener alguna señal de mi hijo, quería que soñarlo, le hablaba y le decía, por favor, solo quiero saber cómo estás. Quiero saber si estás bien porque yo tenía en ese tiempo muchas creencias que regularmente todas las tenemos, que existe un cielo, que existe un infierno, que, que si murió solo, que no sé qué, en tantas cosas. Sí, claro. Pero pues, yo decía, no, yo quiero saber dónde estás, solamente dime. Ahora con el tiempo he entendido que uno puede sentir a sus seres queridos siempre y cuando uno suba su energía, su frecuencia energética. Cuando sube un poco es cuando puede haber un contacto, pero en ese tiempo, en esos días yo tenía una energía muy baja y era imposible que poder soñarlo o poder sentirlo. No pasaba. Ujú.
Te rehago la pregunta porque tuvimos un problemita. Te preguntaba, ¿qué tipo de señales tuviste de tu hijo? Mira, no fue pronto, pasaron como 3 meses para poder tener la primera señal de mi hijo. Recuerdo que yo estaba aquí en su cuarto y estaba poniendo unas fotografías en la pared de él, pero en esa ocasión yo tenía varias plantas, orquídeas, tenía muchas orquídeas. Entonces, cuando yo estaba poniendo una foto en la pared, lo vi y empecé a llorar y le dije, sabes que te quiero mucho, que te extraño mucho. Bueno, pues en ese momento en que yo vi la foto y le dije eso, ah, había una orquídea y se le cayó una flor. Pero yo entiendo que cuando ya están secas se pueden caer, pero esta parecía como si alguien hubiera arrancado la orquídea, la flor nada más, y el tallo se quedó moviendo así, Mirá, así como se arranca. un claro mensaje, un claro mensaje. Y no es nada más la flor, es una sensación, una presencia la que se siente muy fuerte, que es lo que, o sea, está todo acompañado. Y era la primera vez que me pasaba y aunque yo deseaba tanto una señal, sentí, se me erizó la piel, no me dio miedo, pero empecé a voltear para todas partes y yo dije, mi mente empieza a querer buscar las razones lógicas, ¿por qué se cayó? ¿O qué pasó? Y llegó un momento en que, en un segundo, así como que, relájate, todo está bien. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y le dije a mi hijo, eres tú, ¿verdad? Incluso esa flor la guardé, la puse en una base chiquitita con agua mientras se secó, después le tomé fotos y así como esas señales me siguieron pasando muchísimas más y me doy cuenta que la muerte no existe, que la muerte no existe, que es solo somos energía y la energía no muere, simplemente se transforma y una vez que no estamos en este plano, nos vamos a otra dimensión, pero el amor es lo más grande y lo que queda ahí. Y bueno, pues me siguieron pasando muchas cosas y en ese tiempo tenía tanto dolor y yo decía que quiero aliviar este dolor un poquito. Yo quería olvidarme. En ese tiempo estaba tomando medicina para dormir, estaba tomando medicina para la ansiedad, como 4 tipos de medicina estaba tomando. Entonces ahora entiendo que todo eso como que bloqueaba todo mi mente, entonces me quedaba completamente dormida, no podía recibir señales ni nada, aunque lo quisiera. Pero en ese tiempo lo necesitaba porque me sentía muy cansada, me necesitaba dormir. Y empecé a escuchar charlas y yo buscando respuestas, yo dije, ¿qué? Esto no puede ser. Me daba tristeza que mi hijo, pensar en que mi hijo murió solo, que había muerto solo, que ni siquiera me pude acercar a él. Entendí después tantas cosas, que nadie muere solo, que Nadie. todo lo que he aprendido ha sido en estos 2 años y meses que van, ha sido un curso intensivo el que Dios me ha dado y he comprendido tantas cosas que antes, que en ese momento no podía entender. Pero yo empecé a buscar, yo quería respuestas a este dolor, quería entender por qué. Y una vez me pasan, no sé, ahora creo yo firmemente en que Dios tiene el control absoluto de todo y que tenemos guías y que tenemos ángeles y que todo un mundo espiritual, una familia espiritual que nos van guiando. Y en Aunque en qué el momento perdón, nosotros... perdón, perdón, te piso, perdón, porque me pasa siempre lo mismo, soy así. ¿En qué momento tu vida da ese giro que te empieza a parecer como, a ver, una luz que te aclara la vida? Repito la palabra vida, perdón,
pero digo, ¿en qué momento se te empieza a aclarar el camino? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Mira, fue en el 2022, ya habían pasado varios meses y empecé a meditar. Encontré en eso un espacio grande donde me podía relajar. Yo nunca había meditado, no sabía qué era la meditación, no sabía nada. Pero un día, allá en la mañana, ya me estaba lista para levantarme para irme a trabajar y me levanto, me siento en la cama y cierro los ojos, pero me quedé sentada. Y fue tan fácil esa vez como entrar en ese, no sé si trance o en esa concentración, entrar en ese estado meditativo. Y de repente llega mi hijo, me carga en sus brazos y me lleva. Y yo solamente me recargué así en él. Llegué a un lugar donde no había tiempo ni espacio, yo no sé dónde era, pero aquí fue, ahora entiendo que fue una experiencia espiritual transformadora, que transformó mi vida completamente, donde pude ver la luz, por fin, donde pude entender tantas cosas. Y bueno, pues llegó mi hijo, me cargó y llegamos a un lugar. Yo no recuerdo que hubiera nada como algo físico, cosas físicas como piso, ver el piso, nada, no había nada. Pero recuerdo que me baja, cuando llegamos ahí, mi hijo me baja y yo me quedo parada y volteo mi cabeza así para abajo y veo mi cuerpo. Y era yo cuando tenía como 5 o 6 años. Y era una niña y vi mis manos, a mí como una niña curiosa, yo me veo las manos y veo mis piernas y veo todo y chiquita. Entonces, cuando me quedo viendo así y enfrente de mí estaba un ser divino, lo más hermoso que yo he visto, lo más hermoso, ese ser, después me di cuenta de que era Jesús. Y tenía una luz, tenía un amor, él, y como siempre lo he dicho, ese amor que yo sentí ahí, no creo que lo vaya a sentir aquí, aún con mi familia, aún con mis hijos. Yo no creo que ese amor lo vaya a sentir algún día, pero fue lo más real, fue lo más hermoso que yo viví, pero y cuando yo vi a ese ser de luz sentado en una silla, yo corrí y me senté en sus piernas. Y yo estaba feliz, feliz me sentía, estaba extasiada, pero yo no le pude ver la cara. No le vi la cara, pero en cuanto yo me senté en sus piernas, sentí ese amor tan grande y yo lo quería abrazar, pero mis manos estaban pequeñas y yo no lo abarcaba, no cerraban mis manos y fue algo hermoso. Y cuando yo volteaba así para verle la cara, no podía verla pero solamente le vi como su barba, eso sí lo pude ver, y el amor que yo sentía era tan grande. Y después volteé a ver a mi hijo estaba parado con las piernas abiertas y los puños así, y se sonrió y me vio y después llega mi mamá y se para al lado de él. Oh, Y mi mamá trascendió en el 2016 y llega mi mamá con una sonrisa de mucha paz y se me queda viendo y se sonríe. Después llega una hermana que también trascendió, bueno, trascendió en el 2001 y ella tuvo cáncer por mucho tiempo. Entonces llega y se pone al lado de mi mamá y yo viendo a los amigos. Después llegaron los maternos y se sonrieron conmigo y me voltearon a ver y yo los veía a todos y me daba mucho gusto verlos, pero yo quería estar solamente ahí. Era un amor tan grande, algo
que todavía lo recuerdo y me da alegría, me causa tanta alegría, tanta paz. Y después llegaron mis abuelos paternos, que con ellos no tuve mucha convivencia ni nada, pero cuando llegaron, llegó mi abuela y me dice, podemos compartir también nosotros este momento contigo. Y no recuerdo haberles contestado, pero los vi a todos y mi hijo volteaba así y los veía a toda la familia y simplemente estaban contentos de verme ahí. Y sabes que en muchas cosas que platique, que son reales, que he vivido, puede ser que me equivoque, pero en esta experiencia nunca se me va a olvidar ningún solo detalle, ni se me va a olvidar el amor tan grande que yo sentí, porque eso fue lo más real. Y siempre que pasa una experiencia así, no se olvida, ni siquiera el mínimo detalle. No, no, y esto hay que aclararlo porque no sos la única que cuenta esta experiencia. Yo de hecho tuve alguna, pero bueno, es por medio de la meditación también. Sí, Lo bueno que es la meditación, lo buena que es lo que ayuda para poder llegar a contactarnos con nuestros seres que trascendieron. sí, ujú, exacto. Y bueno, ya cuando yo desperté de esa meditación, yo no analicé en el momento qué fue lo que pasó, dónde estuve, nada. Simplemente entré en un estado de paz muy, muy grande, que yo me sentía agradecida por primera vez, sentía agradecimiento. Como que me mostraron muchas cosas en ese momento, pero no podía recordarlas. Pero yo sentía un agradecimiento muy grande con Dios, con mi hijo, con mi familia, con mis abuelos. Yo sentí algo muy grande. Y pues ahí me mostraron que están siempre conmigo. Y desde ahí me fascinó tanto esa experiencia que yo quise implementarla más. Y pues sí, desde ahí fue un camino tan lindo porque mi hijo me fue guiando poco a poco, como que yo necesitaba sentir esa paz para que después mi hijo fuera conectándose más conmigo. Y así sucedió. Él me ha llevado por un proceso de vida tan lindo, tan que lejos de, ah, que digo, esta tragedia, detrás de esta tragedia habían tantas bendiciones y una vida nueva para mí. Y simplemente le agradezco a mi hijo, ah, aunque no fue fácil llegar a este punto porque ahorita lo puedo hablar más tranquila, pero en ese momento no era así. Era como que subidas y bajadas porque me sentía, por un lado sentía ese amor, pero al mismo tiempo empecé con las pesadillas más horribles que yo he tenido. Y pues sí, yo estuve yendo unos meses al psicólogo y me decían, sí, esas pesadillas son a causa de un trauma postraumático, a un evento Sí, postraumático. sí, sí, sí. Entonces, pero eran las pesadillas más horribles que yo he tenido, que cuando tenía la pesadilla me despertaba y todo mi cuerpo estaba mojado. Mi corazón palpitaba tan rápido y a mí me daba miedo quedarme dormida otra vez. Y fueron, no sé si las pudiera contar, fácilmente fueron como unas 50. Es impresionante. Yo no podía, llegó un momento en que me daba miedo dormirme y ni aún con las pastillas que yo tomaba para dormir podía relajarme, porque era más intenso Pero el las los momentos que eran o sea, revivías lo que había pasado, sí, y fuera cual fuera la pesadilla, siempre terminaba yo en un mar de sangre, viendo la escena de mi hijo, viendo el cuerpo de mi hijo, me despertaba gritando, o si no, mi hija venía y me despertaba y me decía: "Despiértate, despiértate, es una pesadilla, despiértate", despertaba. Pero bueno, fueron, te digo, subidas y bajadas. Un día me sentía bien, otro día me sentía con tanto dolor.
tanto, tanto dolor que yo dije, no, no puedo, a pesar de que tuve esa experiencia, ah, fue eso, pero también fueron 2 intentos de suicidio, queriendo escapar del dolor. Yo no sentía que no podía, sentía que no podía y tuve esos, yo decía: "No, no puedo más, yo ya no quiero sentir este dolor, es demasiado para mí, es muchísimo, yo ya no quiero este dolor". Y afortunadamente fueron 2 intentos, pero fallidos. Y en un momento yo dije: ¿Qué va a pasar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y mi hija qué va a pasar? Yo no quiero causarle otro dolor a mi hija, porque ya ha sufrido mucho. Entonces, fíjate que hubo un momento en que, Dios me dio una lección bien fuerte, o sea, que todo lo que me ha pasado han sido lecciones que ahora puedo conectarlo y digo: "Todo estuvo perfecto". Aunque en el momento no lo sentía así, todo estuvo perfecto. Perdón. Pero no te estoy corrigiendo ni nada, ¿no? Digo, pero qué fuerte escuchar que digas que todo fue perfecto. Por supuesto que tenés una explicación, digo, pero lo tengo que decir porque si no pasa que no, parece que no te voy a decir nada. Y lo hablamos el otro día y te decía lo mismo. Escuchar te hace más grande igual a vos lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Más grande todavía como persona. Pero escuchar que todo fue perfecto, yo no sabría qué hacer, mira, Gisela. Te escucho y hasta me da bronca escuchar ciertas situaciones. Perdona que no te quiero pasar ni bronca ni nada, vos sabés que es así. Pero del otro lado, digo, con la paz que hablás, más allá que es muy fresco todo, muy fresco porque no pasó nada todavía, nada de tiempo, nada. Y van a pasar 10 años y no va a ser nada tampoco. Escucharte con la tranquilidad que hablás, la verdad que te admiro, pero por otro lado, explícame cómo haces, porque la realidad yo estaría haciendo destrozos con lo que pasó. Fíjate que yo pensaba así, siempre cuando veía una tragedia así y uno se enoja y dices, no, los padres maldicen al asesino y todo, y les da a uno la razón a los padres. Pero, como te lo digo, ¿sabes qué? Experimentar, hay que experimentar y yo conocí a un Dios que me transformó la vida, un Dios de amor, y el amor transforma todo. O sea, fueron tantas los momentos difíciles que viví con mi hijo que pienso que merecíamos algo de paz, tanto él como yo. Claro que sí. Mi hijo, siempre estuvo muy enojado por su enfermedad, siempre estuvo, muy enojado. Y él no entendía qué le estaba sucediendo. Muchas veces me preguntaba: "¿Tú crees que esta enfermedad sea cierta?". Eso te Y iba, eso te iba a preguntar, perdóname que te corto ahí. Eso te iba a preguntar. Hoy, después de lo que vos me contás, que él veía 4 personas, 4 personas, 4 personas, 4 personas, y en el momento que sucedió este asesinato, de estos, bueno, no voy a hablar, no voy a decir ninguna palabra mala, perdón. Eh, 4 personas. era Entonces, estu estaban. estuvieron estuvieron 2 aquí, el asesino y otra persona, pero fueron 4 los implicados. Las 4, mismas personas, las mismas 4 personas que él siempre dio. sí, sí. Y es algo, no sé si algún día voy a tener respuesta. Todavía no, pero ahorita ya hay cosas, pienso que más importantes y creo y confío 100% en Dios. Y cuando pasa eso, solamente hay que aceptar, abandonarse, porque el dolor es tan grande que si tratas de uno de buscarle lógica, duele más, porque la mente humana traiciona, la mente te traiciona y te hace ver cosas que no, más Te allá, engaña. ya se hace más grande. Entonces,
yo he aceptado todo lo que pasó y digo, aceptando mi proceso y Dios me ha mostrado la respuesta, Dios me ha dado la respuesta a tantas cosas, a tantas preguntas que yo tenía. Empecé a, yo quería saber, yo decía, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué es la vida? Tanto dolor, tantas enfermedades, para terminar así, ¿qué sentido tiene? O sea, Pero, no tenía pero ningún aparte sentido. que vos venías de perder una hermana y perder otra familia y otro, o sea, como decimos acá en Argentina, trompadas, trompadas. Sí. Y bueno, pues llega un momento en que, ah, mira, se puede superar más fácil la muerte de un hermano, de una madre, Sí, claro. pero no, ahí sí, yo pienso que es el dolor más fuerte que puede haber y más siendo un asesinato. Ajá. Entonces, yo busqué, trataba de buscar respuestas y pero no pasaba. Pero en el momento en que me relajé, en el momento en que acepté todo, sin saberlo, cansada, no, simplemente estoy cansada, ya no sé qué va a pasar. En el momento en que pasó eso, fue cuando la magia o el amor de Dios empezó a actuar en mi vida, porque ya no estaba yo a la defensiva, porque mi mente ya no estaba pensando en la lógica. Entonces fue cuando las cosas empezaron a cambiar y ha sido un proceso tan hermoso que ahora te puedo decir que tal vez mucha gente puedan decir, ¿cómo puedes decir esto? Pero Hay que ha estar ahí, transformado hay que mi estar vida, ahí, hay que estar ahí. ha transformado mi vida todo esto. Mi hijo me ha llevado él es el que me ha guiado en todo este proceso, él es el que me ayudó para perdonar a esta persona. Y no fue fácil, no fue fácil porque una vez que se abrió como ese portal o esa comunicación con mi hijo, entonces empezó a fluir, Claro. empezó a fluir y fue algo hermoso porque yo ya sentía que mi hijo me hablaba, sentía muchas cosas. Entonces él me empezó a decir, perdona, perdona porque tienes que hacerlo y tienes que liberarte de este dolor, tienes que perdonar. Y afortunadamente yo nunca tuve ese deseo de venganza, nunca lo maldecí, no, nunca sentí eso. Gracias a Dios ahora entiendo por qué pasó. Y fue algo tan bonito porque mi hijo me empezó a decir, perdona. Y incluso una vez me dijo, perdona, dice, porque él me ayudó a realizar el milagro que yo tanto quería, de ya no tener esa enfermedad, de ya no estar aquí. Y fíjate que yo en libros empecé a entender lo que es la vida. Y lo curioso que, que me pasó es que yo empecé a entender la muerte y a aceptar la muerte de mi hijo cuando yo entendí y aprendí lo que es la reencarnación. La reencarnación a mí me le dio el sentido a mi vida que yo necesitaba. Incluso, y empecé con un libro, con otro, Dios me fue poniendo los libros, porque yo no sabía nada, ni me llamaba nada la atención la espiritualidad. Yo no, antes de que esta tragedia pasara, yo no buscaba nada de eso. Pero fue un libro y otro, y otro, y otro, y otro, y empecé a encontrar respuestas, y bueno, no libros, pero audiolibros, Sí, sí, sí. entonces, que es lo mismo, ¿verdad? Pero cuando fueron varios libros que yo me metí en cada palabra que decían y era como que esa fue mi sanación. Esa fue mi sanación y hasta ahorita sigo un libro tras otro y uno y me doy cuenta, he Y aprendido. te seguís informando. Sí,
Ahora mi vida, yo dejé de escuchar radio, dejé de escuchar, no ver televisión, nada, solamente estar enfocada en mi sanación y en el camino que se me ha abierto. Es en ese camino espiritual, en ese despertar de conciencia. Y bueno, pues regresando al tema, después de eso tuve 2 sesiones de mediumnidad con diferentes personas. Qué interesante, ¿verdad? Y cosa que yo no creía, pero, se fue dando todo, fue tanta mi necesidad de encontrar, comunicación con mi hijo, y las 2 sesiones que tuve y fueron diferentes mediums las sesiones, pero mi hijo se comunicó de una forma tan especial y tan directa conmigo a través de cada una de ellas que yo pude entender todo. Y te digo lo del karma, para mí lo del karma, lo de ¿cómo se llama? Reencarnación. Ahí yo entendí y eso me dio la paz. Y puede ser que mucha gente no me crea y yo no estoy pidiendo que me crean. No, Yo no, no. simplemente Vos no venís compartiendo. acá a convencer a nadie. Lo que estamos haciendo nosotros no estamos tratando de convencer a nadie. Estamos contando tu historia de vida y qué te pasó. Y bueno, en una sesión de esas de mediunidad, mi hijo me dijo, ¿sabes qué? Yo en otra vida le quité la vida a alguien. Le quité la vida a alguien, dice, y ahora me toca a mí. Y él me dijo que todo había sido pactado con este muchacho, que yo lo perdonara, que no sintiera odio, que todo estaba bien. Y en más meditaciones que continuaron, mi hijo me fue mostrando esa forma dulce de decir, mira, estamos bien. Yo lo veía a mi hijo junto con Cristian, el asesino, los veía juntos y me decía mi hijo, ves, yo no siento, estoy bien, estoy bien, tienes que perdonarlo, tienes que... Entonces empezó a ser más fuerte y ya más real meterme en ese proceso del perdón, porque yo estaba al principio muy enojada. Yo decía, el día que le den la sentencia a él, yo voy a decirle muchísimas cosas. Y no, no pasó, pero el perdón no es nada más de decir, ok, te perdono. Es que fue para mí una lección, la lección más grande que he tenido en toda mi vida, y ahora entiendo que venimos aquí a este plano terrenal y lo que tenemos que aprender es a amar y a perdonar. Que soy a veces muy fácil, ¿verdad? Pero cuando se trata de un hijo, que murió asesinado, ahí es cuando realmente llegan esas lecciones, pero intensas, como un curso intenso. Y Perdona, perdona, Isela, perdona, perdona. Aparte, no, perdón si me expreso mal. No es que lo asesinaron y fue un tiro y nada más. Fueron 8 tiros. sí. Se ensañó, le puso 8 tiros. Mira, Está mal el primero, por supuesto, desde ya. Cualquier cosa está mal que pueda dañar a otra persona. Pero 8 tiros. Por eso vos me hablás de que la enseñanza que recibiste, la enseñanza que diste, la enseñanza que viste, que estás dando en este momento, que vuelvo a decir, no quiere decir que a mí no me cueste, te escucho hablar y me cuesta muchísimo entenderte, pero también digo, no me está hablando cualquiera, está hablando la mamá de la persona que le pusieron 8 tiros. Y vuelvo a decir, seguramente cuando cortemos esta grabación voy a estar diciendo, ¿qué está diciendo Isela? Porque es lógico. Pero bueno, la enseñanza que vos estás dando no tiene nombre. No tiene nombre. Yo no escuché nunca a una persona que tanto dolor
pueda perdonar como perdonaste vos. Pero mira, te voy a decir que al principio yo no sabía que habían sido 8 disparos. Yo no sabía. Todo esto pasó hasta el último, cuando empezaron las últimas cortes, y fue cuando empezaron a traer los otros testigos y todo, pero yo había pensado por mucho tiempo, pensé que solamente, ay, disculpa, No, por favor. ajá, yo solamente le di un disparo en el pecho. Y pasó todo esto de que mi hijo me empezó a decir, y todo esto de los disparos múltiples fue hasta después cuando empezaron a traer testigos y ahí fue cuando yo escuché la verdad, la realidad, lo que había pasado. Y fue muy doloroso para mí escuchar cuántos disparos recibió mi hijo. Y, pero si hubiera sabido desde el principio, pienso que las cosas no hubieran pasado así. Pero vuelvo a lo mismo. Dios sabe cómo hacer las cosas y las hace perfectas. Las hace perfectas. Y cuando pasó todo esto, mi hijo me dijo que me empezó, perdona, perdona, y iba a trabajar y escuchaba, tienes que perdonar. Cerraba los ojos y veía a mi hijo con un cartel así abierto, con un letrero diciendo perdona, con unas letras así como en manuscrita y decía perdona. Cada vez que yo cerraba los ojos, veía a mi hijo así, con ese papel, pues teniéndolo así, perdona. Y fue muy intenso y la corte, bueno, la sentencia estaba ah, para el 20 de septiembre del año pasado, del 2023. Y yo dije, ya estoy lista, pero no fue así y la volvieron a posponer. Pero es que mi lección de perdón, lo que Dios tenía que mostrarme, lo que todavía no terminaba, ahora lo entiendo, en el momento me enojé y yo dije, ¿por qué? Si ya estamos a punto yo ya quiero terminar con esto, yo ya quiero salir de todo esto, ¿por qué otra vez más? Y le preguntaba a Dios y un día me enojé y le digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué si ya tú sabes el dolor que yo tengo? Yo ya quiero terminar con todo esto, ¿por qué prolongarlo más? Ahora volteo para atrás y simplemente las cosas estaban como tenían que pasar. En las últimas semanas me pasaron cosas muy fuertes de sentir esa liberación, de hacer más meditación por esta persona, de hacer oración y meditación, perdonándolo, dándole luz, envolviéndolo en esa luz, en esa paz y deseándole que encuentre paz en su vida. Y sabes que he encontrado una respuesta el día de la sentencia, que fue el 13 de noviembre. Lo pudiste tener cara a cara. Sí, lo pude ver cara a cara y fue muy difícil para mí, pero lo hermoso que pasó es que mi hija de 13 años en ese tiempo, ahorita ya tiene 16, cumplió 16 años en enero. Mi hija estaba muy enojada. Mi hija estaba enojada y yo siempre le hablé de que no sintiera odio, de que no estuviera enojada y ella se enojaba cuando yo le decía esto y me dijo un día, ¿sabes qué? Tú has cambiado, qué bueno. Tú no sientes, tú lo vas a perdonar, qué bueno. Pero a mí, déjame, son mis sentimientos y yo siento odio. Y el día que lo vea, yo le voy a decir que lo odio, porque me quitó a mi hermano, porque transformó mi vida, porque me dejó traumas. Yo no puedo pensar igual que tú. Yo no puedo. Y cuando lo tenga enfrente, le voy a decir cuánto lo odio. Me daba tristeza, pero yo dije, no puedo influir en ella. Pero ¿sabes qué? El ejemplo arrastra y el ejemplo es más fuerte que 1000 palabras. Mi hija vio que yo no tenía coraje con él, que no sentía nada. Incluso cuando otra gente que estaban al lado mío y que se referían a este muchacho, a Cristian,
se referían con ese, empezaban a insultar y le decían cosas así. Y yo un día les dije, por favor, cuando estén enfrente de mí, no quiero que lo maldigan, no quiero que hablen mal de él, no, porque es como empoderar más ese coraje, ese odio, algo que yo no sentía. Yo no quiero que esas palabras se apoderen de mí y me hagan sentir coraje. Bueno, pues lo entendieron y ya nunca más me volvieron a decir esas palabras. Y fue algo tan bonito el día de la sentencia, porque yo dije, ok, que mi hija diga lo que quiera. Nos dieron la oportunidad de hablar a mi hija y a mí, pero nos habían dicho, el fiscal nos había dicho, ok, tienen que escribir una carta cada una, si quieren escribirle a Cristian, si quieren dirigirse a él, mandarle una carta para que la lea y si quieren escribir una carta para la juez. Y yo dije, no, yo no necesito nada de eso. Incluso me dijeron que si quería llevar fotografías de mi hijo al salón, al cuarto ese de la corte. Y yo dije, no, yo no quiero eso. No, no, no es, o sea, yo quiero que termine todo esto y yo no quiero compartir fotografías de mi hijo ni nada. Entonces mi hija escribió una carta para Cristian y otra carta para la juez. Y yo pensaba que mi hija se iba a parar y que iba a hablar y que se iba a dirigir a Cristian como con ese odio, ese coraje que ella tenía. Y me levanté yo, hablé, me dirigí hacia él con respeto, deseándole lo mejor, deseándole que su vida cambie, porque este mundo ya está lleno de tanta negatividad, de tantas personas agresivas y no necesitamos ya eso. Entonces pude decirle con tranquilidad el daño que me hizo y se lo dije. Digo, tú estás alegando que lo hiciste en defensa propia, pero pienso que un disparo para espantarlo hubiera sido suficiente. Pero fueron 8 disparos directo a su cuerpo. Y tú ya estabas preparado, tú ya tenías una pistola por meses que la cargabas contigo. Y si no hubiera sido mi hijo, hubiera sido alguien más, pero tú ya estabas listo para quitarle la vida a alguien más. Eh, Solamente pude ver su cara como arrepentimiento y le dije, aún así con todo y mi dolor, le dije que le deseaba lo mejor, que espero que el día que él salga de la cárcel, que pueda rehacer su vida, que aprenda, que conozca a Dios y que Dios tiene una oportunidad para todos, porque Él no nos juzga, Dios no nos juzga y todos merecemos una oportunidad, dejar una huella pequeña aquí en este mundo. Y ese es mi deseo para él y siempre lo hago y siempre le pido a Dios por él para que su vida cambie. Y sabes que cuando pasa una tragedia así, uno aprende a ser empático. Cuando yo leí la hoja de vida de esta persona, ha sufrido mucho desde niño. Ah, muchas cosas le pasaron. Entonces, pues, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Cuando estaba pequeño también se vino de México para California porque el papá lo quería matar también. Entonces, es lo mismo y yo digo, no, ya es. Volvemos al ejemplo, ¿no? Y digo, ya, si puede su vida cambiar y si yo puedo hacer algo con mis oraciones para que él sienta por lo menos ese remordimiento, ese deseo de cambiar, lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo, pero te digo la sorpresa más bonita para mí, que fue donde Dios me recompensó toda esta forma de pensar, fue cuando terminé de hablar y después
No, fue antes. Mi hija iba a pasar primero y le digo, tienes que ir a hablar. Dice, no, yo ya no quiero hablar, yo ya no quiero hablar, yo ya le di la carta, yo no quiero hablar. Y nunca imaginé que mi hija, en plena sentencia, que mi hija no fuera a expresar ese odio que él tenía. Yo no tuve tiempo de leer esa carta hasta después de que terminó todo. Leí la carta de mi hija y cada vez que yo leo esa carta me hace llorar. Pero son unas lágrimas que no paro de llorar, y anoche la estaba leyendo esa carta. Y le dice mi hija, le expresa todo el dolor que sufrió, todo lo que él causó en la vida de mi hija, pero aún así dice, deseo que en la cárcel te traten decentemente, que te traten bien, porque eso se lo merece cualquier ser humano. Entonces, ahora me quedo pensando y digo, si yo me hubiera llenado de odio, ese odio se lo hubiera contagiado a mi hija también. ¿Y qué pasa? Cuando el odio está dentro de uno, es como un veneno que va creciendo y se va expandiendo. Si yo hubiera creado todo ese odio contra él, se lo hubiera transmitido a mi hija, incluso detenerle su vida, en encapsularnos en ese odio. Y ahora siento que Dios tiene una misión muy grande para mi hija. Mi hija ha entendido las cosas, ha entendido las cosas de una forma muy diferente, porque ella quiere ser abogada. Ella quiere ser abogada y ahorita está en la escuela, en la high school está, y está aprendiendo todo lo que es de leyes y todo eso, y ella, cualquier caso o todo lo que le enseñan, lo relaciona con este muchacho y dice, no, es que las cosas no funcionan así y esta sí. Se da cuenta de que hubo algunas injusticias por el parte del sistema, pero ella dice, yo voy a ser una abogada, dice, y voy a ver por las razas, por los morenos, por la gente negra, por los latinos, por las minorías. O sea, lejos de pensar que ella quiere hacer otra cosa, ella quiere hacer eso para ayudar a esa gente como, Lejos de una como revancha. Uh-huh. Entonces, le digo, no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero ha sido el camino más hermoso que he recorrido. Mi hijo está conmigo todo el tiempo. Ah, él siento a veces que me abraza. Han sido tantas las señales. Y lo último que me pasó fue que yo jamás me imaginé que lo había escuchado de esa escritura automática, la había escuchado, pero en libros, incluso leí varios libros de personas que escribieron un libro, pero dictado por su ser, que había fallecido. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser eso posible? Y cuando yo escuchaba esos libros, yo decía, no, esto me suena como mucha fantasía. Bueno, pues en julio del año pasado, una vez escribiendo, y yo siempre escribo porque me ha gustado desde entonces escribir mucho para expresar lo que siento, me desahogo escribiendo. Entonces, en julio, recuerdo que había sido el 4 de julio, y es el día de la independencia de aquí de Estados Unidos, y hay muchas ferias por todas partes, y fuimos a una feria, y, y estaba yo con mis nietos y con mi hija subiéndonos a todos los juegos mecánicos, y de repente llega una presencia tan fuerte de mi hijo que me acompañó todo el día, en todos los juegos que estuvimos ahí, él estuvo con nosotros. Y después llegué a la casa y ya era noche y empecé a escribir. Y siempre escribo, a veces me detengo y sigo escribiendo, pero en ese momento fue como una escritura automática, que yo nada más empecé a escribir y a escribir y a escribir.
Y de repente veo y siento como que se hizo una plática entre mi hijo y yo, que hasta por un lado le ponía Dani y él escribía todo y después como que yo le contestaba y empecé a escribir y decía, puse mi nombre Isela, pero fue una comunicación así y yo dije, no le tomé importancia porque, y siempre me pasa así, que siempre que me ha pasado algo así fuerte, no puedo analizarlo, no me interesa analizarlo, simplemente dejo como que la paz, sentir esa paz. Y en octubre del año pasado tuve en una meditación, estaba yo, ya fue en el día, y estaba yo en mi cama y siento que me dice mi hijo, escribe, escribe. Yo digo, ¿qué voy a escribir? Me dice, escribe. Y yo dije, si me levanto, me voy a despertar y ya no me voy a salir de este como concentración o este estado meditativo en el que estoy. Y siento que me dice, no, no va a pasar eso. Ve por tu cuaderno y escribe. Y me levanto y agarro mi lápiz y mi cuaderno y empiezo a escribir. Yo no sabía que iba a escribir, pero empiezo a escribir y era una carta de mi hijo, Daniel, para mi otro hijo que también se llama Cristian. Mi hijo mayor se llama Cristian. Entonces, resultó todo esto en que era una carta de Daniel para Cristian, mi hijo. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto posible? Y después empiezo a sentir que me dice, quiero que se la des, quiero que le des esta carta a Cristian. Quiero. Y yo dije, ¿cómo se la voy a dar? No, dame una señal, empecé a pedirle señales y en el 2023 se hizo de tanta comunicación o señales que yo quería que me las confirmara él, que me las validara y sin querer, yo no sé cómo salió, bueno, sí sé cómo salió el número 23, pero esa fue nuestra clave. Esa fue nuestra clave Pero, para... ¿es un número que vos le pediste o tenía algo, es un significado muy especial para ustedes? Sí, cuando él jugaba, cuando él estaba pequeño, él jugaba fútbol y su camisa era el número 23. Ah, mira. Y eso él me lo dijo en las dos sesiones de mediunidad que tuvimos. Salió el número 23 y las dos personas me dijeron, ¿te suena este número? Sí, es la camiseta del número de la camiseta que tenía mi hijo. Entonces, justo en el 2023 se crea ese número como verificación de las señales que me daba. Entonces yo le decía, dame una señal de que es cierto esto, de que no soy yo, de que no es mi imaginación. Y le decía, dame el número 23 como de aquí a mi trabajo, quiero ver el número 23 10 veces. Y pasaba. Entonces, cuando yo escribí esa carta de él, para mi hijo Cristian, y cuando me dice que se la diera a él, yo dije, ¿cómo voy a hacer? Yo no puedo dársela. O sea, necesito que me des una señal más profunda, algo más, que no sea un simple número 23. Entonces, fue algo así que pasa en la mente, así como algo telepático, pero tan rápido. Y siento 23, 23, los 4 números así seguidos. Dije, ok, en una semana dame esa señal de 23, 23. Y él la escribí en octubre, pero no se la di hasta diciembre. Y cuando yo le pedí esa señal, ya quedamos en 23, 23. Y entonces yo manejo mucho. Por mi trabajo está un poco lejos, retirado. Entonces yo iba viendo en todas las placas de los carros a ver si veía 23, 23 y buscando y no pasaba. Y un día ya cansada dije, no, me tengo que relajar, o sea, no puedo estar volteando para todas Ah, partes. Y dije, si es una señal que él me va a dar, va a llegar sin que yo la busque. Me relajé
Y después veo, iba manejando y se me hizo bien bonito que lloré muchísimo y cuando me dio esa señal, era una camioneta que limpiaban alfombras y veo que pasa en, en la carretera, veo que pasa y decía su número de teléfono, y al último, los últimos 4 números decía 2323. Y yo lo veo de lejos y digo, y mi corazón empezó a palpitar bien rápido y dije, ¿qué está pasando? Sí es, sí es. Pero yo no podía verlo porque pasó lejos y después se detiene, más adelante se detiene el tráfico y justo esta camioneta se pone a enfrente de mi carro. Y como había tráfico, iba yo atrás de esa camioneta y veo el 2323 y todavía tuve la oportunidad de sacar mi teléfono y tomarle una foto a los números. Y yo estaba llorando, pero igual no es solamente verlo, es sentir esa presencia que Sí, claro. esa Mucho más que eso, estoy seguro. y, y pasó y yo me sentí tan feliz. Y ya después se la tenía que mandar en diciembre, la carta, y desde el 21 de diciembre dije, oh, tengo que escribir una carta primero explicándole el origen de esta carta. Tengo que escribirle a mi hijo. Y yo dije, sí, sí lo voy a hacer. Y pasó el 21 de diciembre y no lo hice. Pasó el 22 de diciembre y no lo hice. Y yo diciéndome, ay, qué decidiosa soy para hacer las cosas. Tengo que hacerlo. Y el 23 de diciembre me levanto a escribir la carta, explicándole el origen de la carta original. Y cuando agarro mi cuaderno y empiezo a escribir y pongo diciembre 23, 23, del día 23 del año 23. Y cuando lo escribo, me quedo viendo que es los números y sentí como si mi hijo me hubiera dicho, ok, por si dudabas, aquí queda escrito. La señal que pediste aquí queda. Y otra vez empecé a llorar, lo sentí nuevamente y pude darle la carta a mi hijo y no me respondió. Estoy esperando todavía alguna respuesta. No va a responder. Son sus tiempos Sí, y por está respeto. obviamente con mucho dolor seguramente todavía, entonces es entendible, es entendible. Ajá, pero se me ha hecho tan bonito todo esto, tan bonito. Y fíjate que ahora, no, el mes pasado trasladaron a este muchacho que lo asesinó, a Christian, que lo asesinó, lo trasladaron a una prisión para el sur de California. Y les dije, ok, pero cuando yo me enteré de que lo habían mandado ya a la prisión, lejos de darme alegría, empecé a llorar. Empecé a llorar y simplemente dije, ojalá que entiendas, ojalá que aprendas tu lección. Y cada vez que me acuerdo de él es de mandarle energía, mandarle luz, bendecirlo. Y eso, no sé si él pueda sentirlo, pero sé que algún día lo va a sentir. Pero al menos en mí me hace sentir bien, me libera desde, y me hace sentir más libre y más llena de amor. No, Y desde toda esa si tragedia. si hay algo que te sobra es amor. Sí, no hay ninguna duda de eso. No hay ninguna duda. Y pienso que es compartirlo, ese amor que Dios me ha dado, me ha cambiado mi vida, que desde que yo tuve esa experiencia espiritual transformadora, veo la vida muy bonita. Antes yo siempre estaba quejándome, ahora no, todavía me quejo, pero menos, pero veo la vida tan bonita, ahora me tomo el tiempo para salir a caminar, detenerme a ver los árboles, el cielo, con esa paz, con esa paciencia y pensando
que todo está creado por ese Dios que nos creó, que en cualquier lado lo puedo ver ahora, que donde quiera que vaya sé que Él está presente. Él está presente y mi amor por Dios me ha transformado la vida y sé que mi hijo está feliz, está contento en el lugar donde está y espero algún día llegar allá y que él Y está acompañado por la familia, ¿no? y que está acompañado por mi familia y que ahora me he hecho muy consciente de que tengo un mundo espiritual bien grande, que hay un mundo espiritual bien grande, que tenemos esa familia que ya trascendió y como te decía hace rato, que los guías siempre están ah, apoyándonos, que siempre están para instruirnos. A veces cuando sentimos una intuición, son esos guías que los ángeles siempre están aquí cuidándonos, que Dios ha puesto a nuestro cuidado tantos seres que no vemos, seres de luz que no vemos. Y simplemente basta con empezar a indagar un poco en todo este tema y hacer después parte ellos forman parte de nuestra vida y el alma, nuestra alma que siempre es sabia, que siempre sabe a lo que ha venido a esta tierra y que sabe que vamos a pasar por procesos muy difíciles, pero aquí estoy, y aquí estamos y para adelante con una nueva visión. Isela, yo la verdad que otra cosa no tengo para decirte, que la verdad que sos pura luz, sos puro amor. No sé de dónde saliste, pero sos puro amor. Y lo digo bien, obviamente, ¿no? Está más que claro. Me dejas sin palabras, es admiración la que siento hacia vos. Me cuesta, sí, y me va a costar, por supuesto. Pero no dejas más que una enseñanza enorme, enorme. Y la verdad que te la agradezco porque, como vos decís bien, en un mundo que está tan violento, pero por cualquier cosa, bajar ese mensaje tan lindo que estás bajando, que bajaste, vos y tu hijo, vos y tu hijo. No se escucha nunca un mensaje así. Y la verdad te vuelvo a decir, lo que siento es admiración, te agradezco porque no es fácil, no es fácil lo que estás contando y lo contaste con una entereza impresionante, impresionante. Te envidio la entereza que tenés, esa fuerza, te envidio todo. Pero y hablo no sé si existe una buena envidia, pero una envidia sana. Y vuelvo a decir, primero gracias por dar esta charla a vos y a Daniel, porque los dos, él está ahí al lado tuyo, no tengo ninguna duda de eso, no tengo ninguna duda, está ahí al lado tuyo acompañándote en este momento y seguramente lo digo porque nos ha pasado, se haya colado alguna voz y pasan en estas grabaciones. Se han colado muchas veces voces de hijos, de madres o de familia. Y lo he escuchado. Y ojalá tengamos un mensaje, ojalá, sería hermoso escucharlo. Así que yo no tengo más que agradecerte. Me haces reflexionar muchísimo, me dejaste pensando muchísimo. Y vuelvo a decir, agradecerte por ese mensaje tan lindo que diste, que creo que le va a llegar a muchas madres, porque esa es la idea, llegar a la gente que está pasando por un momento tan difícil, que no sabe, es una película que no termina jamás, no termina y que no, es una película que vos no querés participar y vas a participar igual. Y vuelvo a decir, el mensaje es enorme que acabas de pasar. La verdad que te agradezco un montón. Y yo te digo una última cosa. Espero que esta charla les ayude a tantos padres que han perdido a hijos y a pesar de todo la vida sigue
Y sé que a veces es difícil para tantos padres y nos cerramos en ese dolor que no nos deja expandirnos, pero yo lo que quiero compartir es que a todos esos padres que están viviendo es un momento de dolor así, que simplemente se abandonen en las manos de Dios, que abran sus manos, den gracias, aunque en el momento no lo entienda uno, pero con las manos abiertas, Dios las vuelve a llenar. Dios vuelve a llenar las manos y la vida de cada uno, y la vida va a ser mejor. Bueno, Isela, no puedo decir más nada, porque con eso ya le pusiste el moño a la conversación. Te agradezco de corazón. Gracias por tu tiempo, gracias por tu fuerza, gracias por el mensaje. Y la verdad, te quiero mucho. Gracias, Adriano. Gracias por darme este espacio para compartir mi historia y te deseo muchas bendiciones, mucha suerte en tu canal y sé que va a crecer porque eres una persona muy, muy especial y me sentí muy bien contigo. Bueno, eso era lo más importante de todo. Gracias, Isela, gracias. Un saludo para toda tu familia. Igualmente. Gracias. Bendiciones.